Aquí en esta cocina tenemos en corriente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tomacorrientes. Vamos al panel eléctrico a ver si hay algún breaker disparado y aparentemente todo está bien. Vamos a ver. Volvemos a la cocina, colocamos un probador en uno que no tiene corriente, colocamos el otro probador en uno de los tomacorrientes de protección y vemos que no está trabajando. Sabemos que estos tomacorrientes funcionan parecido a los breakers. Le hacemos un reset o reiniciamos por medio del botón y nos percatamos que está defectuoso. No bueno. Probamos el otro tomacorriente GFCI y de momento está apagado, está disparado. Apretamos el botón de reset y funciona alimentando la mitad de los tomacorrientes que estaban apagados. Este está encendido. Este está apagado. Okay, good. Check everything. This won't work. No, let me see. That one works. Este está encendido. Este está apagado. Este está apagado. Este está apagado. Este está encendido. Y este está encendido también. Entonces vamos a cambiar este GFCI, que es el que alimenta los demás tomacorrientes que están apagados. Aquí este tipo de GFCI tiene una luz amarilla indicando que está disparado, pero como está defectuoso no carga de nuevo, y al no tener corriente a través de él tenemos que buscar el vivo dentro de la caja. Ponemos un comprobador en uno de los tomacorrientes que no está trabajando para probar este circuito. Aquí tenemos el cable vivo que lo alimenta. Desconectamos el vivo de la parte de carga que alimenta los tomacorrientes que están sin corriente. Desconectamos también el neutro de la parte de carga. Desconectamos el cable vivo que viene del panel que alimenta a este GFCI. Pongo este comprobador aquí en este para comprobar que por la parte de carga este no sea el vivo que está en el otro. Pongo este comprobador a la derecha y cuando dispare el GFI, si se le va la corriente a este de la derecha, entonces hay algo mal, no puede estar alimentando aquel a este. Si sigue con corriente, entonces está bien. Vemos que sigue con corriente, entonces le digo a él que vaya al panel a quitar la corriente de este circuito. Ya él lo apagó. Le digo que lo encienda de nuevo y que lo deje apagado. Desconectamos el neutro de línea que nos faltaba y desconectamos el cable de tierra. Le digo a él que vaya al panel y ponga la corriente del circuito. Ya está puesta. Pongo el circuito de línea directo al circuito de carga y vemos cómo alumbra aquí el comprobador. Quitamos la corriente de nuevo y vamos a instalar el nuevo tomacorriente GFCI. Instalamos la tierra. Instalamos en la parte de carga el neutro de los tomacorrientes que están sin corriente. Instalamos en la parte de carga el vivo de los tomacorrientes que están sin corriente. Instalamos el vivo del circuito que viene del panel en la parte de línea, los vivos en los tornillos negros y los neutros en los tornillos blancos, tanto en la línea como en la carga. Conectamos el neutro que viene del panel en el tornillo blanco de la parte de línea. Acomodamos los cables y el tomacorriente dentro de la caja. Apretamos los tornillos del tomacorriente.
Y ahora cuando yo le haga reset al GFCI apretando el botón, ese comprobador en ese toma corriente tiene que alumbrar. Apretamos el botón de reset para mandar corriente por el lado de carga y ya ven ahí los tomacorrientes que no funcionaban están funcionando perfectamente. En la descripción le dejo el link del video donde está detalladamente explicado cómo funcionan y se instalan estos GFCI. Aquí podemos ver también el GFCI que tiene la luz verde alumbrando. Cuando está verde está en perfectas condiciones. Le ponemos la tapa y dejamos todo funcionando perfectamente. Espero el video les sirva de algo y estén bien donde quiera que estén.